Hola, buen día. Que el Señor te bendiga. Está oscuro, sí, muy oscuro. Y pensaba que es extraño que en medio de la oscuridad yo haga este mensaje, pero así está bien. Yo lo disfruto. Y que el Señor nos bendiga, nos abrace. Aquí está el Señor en la Eucaristía. Después quiero estar un rato con Él, orando por ti, por tu vida, por lo que harás en este día, de manera muy especial, orando por los sacerdotes del mundo. Ayúdame a orar por tu párroco, en fin, por aquel sacerdote que en oración apadrines. Y que la Virgen María venga también y nos acompañe. Hoy estamos celebrando la fiesta de la dedicación de la Catedral de San Juan de Letrán. Vamos con la palabra, ¿te parece? El Evangelio Juan 2, del 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados haciendo un azote de cordeles. Los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestra para orar así? Jesús les contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Bueno, voy a empezar haciendo un comentario así muy aprisa que me surge decir. Y después entro a hablar directamente de la fiesta que se celebra hoy, de la dedicación de la Catedral de San Juan de Letrán. Lo primero, no conviertan mi casa en un mercado. Es lo que dice el Señor. Claro, seguramente había mucho comercio alrededor del templo de Jerusalén. Vendían los animales para los sacrificios. No podía entrar otra moneda que no fuese la del templo, y habían los cambistas y tanta cosa que había. Pero yo pienso que también es importante que nosotros oremos por estas realidades. Yo sé que no son muchísimos los casos, pero me parece que tristemente hay veces que también en nuestra preciosa y amada iglesia se dan casos como esos. A mí me ha tocado ver lugares, templos quizás muy elegantes, donde para una celebración de un matrimonio, por ejemplo, se cobran cantidades de dinero. Tristemente, a mí me parece triste que hay templos en muchas partes que se han convertido en museos y se cobra el ingreso, por ejemplo, para visitarle como museo. Asimismo, me parece un poco complicado este tema de los estipendios. Es que la gente me pregunta: padre, ¿cuánto vale una misa? A mí la pregunta misma me parece escandalosa. Simonía se llama el negocio con las cosas sagradas. ¿Cuánto vale un bautismo? ¿Cuánto vale un matrimonio? ¿Cuánto vale? A mí eso me parece horrible. Cobrar las cosas de Dios. El Señor dice que lo que han recibido gratis, denlo gratis. Y algunos sacerdotes, por algunas realidades, cobran. Es que la misa por este sacramento vale esto, esta cosa vale el otro. Yo pienso que cuando se forma la gente para ser responsable del sacerdote y de los gastos de la parroquia, no habría que llegar a esto de los cobros. Bueno, eso es lo que a mí me parece. Creo que eso es un poco complejo. Pero bueno, a mí personalmente eso como que no termina de pasarme de la garganta. Es el primer tema. Y el otro que decía, ¿por qué celebrar la dedicación de la Catedral de San Juan de Letrán? Catedral antiquísima,
del obispo de Roma. El obispo de Roma es el Papa, en este caso el Papa Francisco. Y todo obispo tiene una cátedra, es decir, la silla desde donde enseña. Todo obispo. Vas a una ciudad y en esa ciudad grande está la catedral, y en la catedral hay una sede episcopal desde donde enseña el obispo. Entonces la catedral de San Juan de Letrán es la sede episcopal del Papa, no es la Basílica de San Pedro. Casi todos creemos que es desde ahí. No, es desde la catedral de San Juan de Letrán, la sede del Papa como obispo de Roma, desde donde él enseña. Y es antiquísima, tiene una historia larga, como la antigüedad que tiene este precioso templo, pero más allá de lo precioso por su estructura, por lo que es físicamente, es por la historia y por el significado eclesial que ella encierra. Es porque si yo me voy hacia atrás de Francisco, antes Benedicto, antes San Juan Pablo II, antes yo llego al Papa, al primero, a San Pedro, y eso me parece que es hermoso. A mí eso me ha ayudado muchísimo a amar la Iglesia, es la historicidad, aceptando que ha habido baches tremendos, que ha habido capitaneando la barca de Pedro, algunas vergüenzas, y eso es verdad, pero a pesar de todo, el diablo, como lo prometió el Señor, no la derrumbará, no podrá contra la Iglesia, a pesar de los errores. Es que tantos errores que cometemos los humanos y todavía la Iglesia persiste y persistirá. Entonces me parece que la fiesta que hoy celebramos es de alguna manera como ese recuerdo de que es la Iglesia que Cristo fundó, que no es cualquiera. Cuando el Señor dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, no dijo edificaré una de tantas que voy a edificar, dijo edificaré mi Iglesia. Para mí, llegar al amor a la Iglesia, esto ha sido muy importante, este texto, y descubrir esta fuerza de la oración de Jesús por Pedro. Pedro es el Papa del momento. Cuando el Señor, antes de ir a la cruz, le dice, Pedro, el diablo ha pedido permiso para zarandearte. Dice, yo oraré por ti. Es decir, Jesús está orando por Pedro, por el Papa. Jesús está orando, lo está acompañando en oración. Y después dice, y cuando vuelvas, confirma a tus hermanos en la fe. O sea, es que es Pedro. Y de una vez vale decir, en este momento en que hay tantas críticas hacia el Papa, claro, humanamente él puede cometer muchos errores, pero cuando está en la cátedra, cuando habla como Papa, hay una ayuda del Espíritu Santo grande hacia él. Y si uno se cree católico y se tiene por católico, nosotros debemos apoyar al Papa, sabiendo que él ha sido elegido no solo por los cardenales, sino por el Espíritu Santo. Obviamente es el Espíritu Santo quien ha obrado en los cardenales electores para escoger al Papa. Yo pienso que así como el Papa es el que une a la Iglesia, es el que le da esa fuerza, esa unidad, esa cohesión a la Iglesia, nosotros debemos apoyarle. Y yo le ruego al Señor, en medio de todo lo que he vagado en la vida, en el mundo, que me dé siempre las fuerzas y la fidelidad para morir como católico, para defender a la Iglesia, para no echarle agüita al Evangelio. Eso es lo que mucha gente quiere, que la Iglesia se acomode con las nuevas costumbres del mundo. Y yo pienso que no puede ser así. Que la Iglesia debe ser un apoyo, firmeza. Hoy día, de las grandes dificultades que tenemos es que no hay instituciones políticas o quizás ni religiosas como que den esa fuerza, ese talante al mundo donde la gente pueda confiar. Y tristemente la Iglesia ha perdido mucho eso, incluso por la división interna que se tiene. Hay que orar muchísimo por el Papa, hay que orar muchísimo por los cardenales, por los obispos, pero una fuerte oración constante. Que el Señor bendiga a nuestra Iglesia y que en el Papa podamos seguir siendo unos
aquella iglesia que el Señor ha fundado. No ha fundado una entre tantas. Esta es la iglesia que el Señor fundó. Celebrar entonces esta fiesta es celebrar ese gozo de la unidad de la iglesia desde antes, desde Pedro hasta estos momentos. Que nos sintamos iglesia, y yo te invito a ser muy asertivo, muy selectivo también con lo que tú lees, con lo que escuchas, porque hay mucha gente que se deja envenenar la mente con muchos textos fuera de contexto, que vienen a hablar mal del Papa, que nos dividen, que nos envenenan. Estamos perdiendo mucho por eso, porque le damos importancia a las desinformaciones de muchas personas, a veces con mala intención, que quieren golpear a la iglesia, a esta iglesia de Cristo. Veré envejecer, pero a mi imagen con arrugas y defectos la quiero más, pues sé también que ha envejecido sin dejarme de querer. No vayas. Yo me siento tan feliz de pertenecer a la iglesia de Cristo, a esta familia. Es que es precioso, es maravilloso, los sacramentos que el Señor ha dejado y que vivimos en ella, las enseñanzas. Qué hermoso descubrir los escritos de los papas, por ejemplo, descubrir la historia, pero la real historia de la iglesia. Tantas maravillas que el Espíritu Santo ha hecho y sigue haciendo en ella. Y yo no me quiero bajar de la barca de Pedro, yo no me quiero bajar. Si estoy en ella, quiero vivirla muy gozoso y glorificar al Señor por todo lo que sigue obrando en ella. Descubre a tu iglesia, ama a la iglesia y unámonos. Que el Señor nos dé también la sabiduría para saber, porque hay gente en medio de la iglesia, algunos obispos, quizás cardenales o sacerdotes que no unen, sino que quizás desunen y tergiversan la información de la iglesia. El Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uno en la iglesia de Cristo. Esperamos tu bendición. Amén, amén. Gracias, la Virgen María te abrace, te apapache. Siéntete feliz de pertenecer a esta preciosa, débil también, pero guiada por el Espíritu Santo, Madre, Iglesia, familia, la Iglesia. Te amo en el amor del Señor. Hasta pronto.